parejas se realizaban en general inmediatamente después de la ceremonia y, por supuesto, estaban destinados a la galería familiar para constatar la importancia del matrimonio. También hay retratos de parejas maduras, ya que existía la tradición de ser representados en diversas etapas de la vida, en diferentes edades. Muchas parejas mayores se hicieron retratar a la edad en que sus hijos abandonaban la casa. Entonces, los padres regalaban copias de los retratos a todos sus hijos y los originales, naturalmente, permanecían en casa del cliente que había encargado la obra. El modelo más común dentro de ese género de retratos matrimoniales presenta a los cónyuges en dos lienzos enfrentados lateralmente, en actitudes que sugieren el vínculo que les une. La pareja que forman los retratos de Isabella Koymans y Stephanus Giraerts, separados desde hace más de 90 años en colecciones distintas, volvieron a unir sus miradas en Haarlem en esta exposición antológica de Frans Hals. Pero este emocionante encuentro del matrimonio en un único espacio que traba una figura a la otra a través del gesto, la mirada y la luz, acabará en una nueva separación cuando finalice esta muestra. Many of the paintings of Frans Hals have been tampered with. Tenemos cuadros de Frans Hals que han sido manipulados, han sido cortados, como por ejemplo el de la familia en un paisaje, que ha llegado a ser cortado en 3 piezas solo por razones comerciales. Otros cuadros han sido reducidos, también con estos fines, porque tenían que encajar en la decoración de alguna sala. Fue una desgracia, y estos desastres ocurrieron en su mayor parte durante el siglo XVIII, y sobre todo después del descubrimiento de Frans Hals, a partir de 1862, cuando Thoré Burgess publicó su famoso artículo sobre Hals. Entonces, muchos marchantes de arte manipularon y estropearon los cuadros, cuando empezaron a limpiarlos y relimpiarlos, produciendo gran cantidad de daños, desgraciadamente. Heredados por parientes cada vez más alejados de la memoria del modelo, estos retratos resistían peor el paso del tiempo y el vaivén del gusto que otros géneros pictóricos. Así, pese a la genial lección de pintura que contenían, fueron abandonados al silencio de los desvanes. Y tendrán que pasar 200 años, hasta el siglo XIX, gracias a la defensa establecida por críticos como Thoré o Fromentin, o pintores como Manet, Whistler o Van Gogh, para que Hals sea rescatado y reconocido como uno de los grandes maestros del pasado. En este rescate, como para nuestros propios ojos, no importa tanto el tema o la anécdota como la pintura misma, esa extraordinaria capacidad para expresar la realidad a través de una técnica magistral.
Trabajando sin dibujos ni bocetos, directamente en la ejecución pictórica, Frans Hals transformó progresivamente el fácil y aéreo dinamismo de su pincelada más escueta e inquietante a medida que nos acercamos al ocaso de su vida. Una vida que, al igual que las de estas grandes familias a las que retrató, se vería profundamente afectada por la crisis que se cernió sobre Haarlem a partir de 1645, cuando Hals contaba aproximadamente 65 años, debido a la pérdida de competitividad de sus productos tanto en la tradicional industria cervecera como en el sector textil. La ciudad de Haarlem, que había sido el centro económico y espiritual más importante de la nueva sociedad burguesa y protestante en lucha contra el dominio católico y español, ve cómo, a partir de estos años, se desplazan los intereses comerciales hacia la cercana Ámsterdam. Muchos de los grandes comerciantes parten de la ciudad y, consecuentemente, provocan una caída considerable en los encargos artísticos. Frans Hals, que nunca abandonaría Haarlem, también se vio afectado por esta crisis, aunque en una contradicción más de la historia. Hoy conocemos mayor número de cuadros a partir de estos años que de su época de juventud. En cualquier caso, sí sabemos que numerosos pintores se vieron obligados a abandonar la ciudad hacia otros centros más propicios. El por qué Hals no hizo lo mismo, a pesar de seguir, incluso aumentados, sus problemas económicos, no lo sabemos. Wealth, of course, was very important for the development of the arts anyway. La riqueza, por supuesto, era muy importante para el desarrollo de las artes. Y cuando la recesión económica se precipitó en Haarlem, se dio un descenso en los encargos de retratos. Frans Hals se vio afectado por ello, y también sus colegas Jan de Bray y Versprong sufrieron una dramática disminución de encargos de retratos. Así que Hals tuvo que vivir de los ahorros acumulados durante su periodo más afortunado, pero al final de su vida se vio en dificultades económicas y tuvo que pedir una pensión al ayuntamiento, al burgomaestre, para mantener a su mujer y para poder vivir. Hals no solo permaneció en Haarlem hasta el final de sus días, sino que además habría de realizar en ese período amargo que irán acentuando la penuria y la vejez, tal vez lo mejor y más inquietante de su obra. La manera suelta y concisa que va transformando en la madurez final el sentido de su brillante facilidad de ejecución se acentúa en los retratos de estos años postreros, los que van de 1660 a 1666.
Progresivamente, cada cosa es resuelta sobre el lienzo con una mayor parquedad de recursos, a base de pinceladas amplias y fluidas que construyen con atmosférica y transparente precisión el aura de las figuras. Las efigies de los retratados aparecen ahora como impregnadas de una conciencia melancólica, infinitamente turbadora. Y ningún ejemplo mejor del giro que se condensa en esa sabiduría final que aquel que se plasma en el último y doble gran encargo vinculado al asilo de hombres de Haarlem, donde, quiere la leyenda, pasó el pintor los años finales de su existencia y cuyo edificio alberga hoy el museo que lleva su nombre. Para el Hospital de Santa Isabel, la entidad que acogió de por vida a su hijo Pieter, deficiente mental, Hals había realizado ya en 1641 un magnífico retrato colectivo de los regentes de la entidad. La composición nos muestra, al modo perspicaz de Hals, un sutil juego de insinuaciones acerca de la naturaleza particular de los retratados, relacionando a unos con otros a través de sus posiciones relativas y la red que tejen sus miradas. Dos años antes de su propia muerte, Hals volvería a abordar el tema de retratos de regentes para legarnos una pareja de lienzos que se cuentan entre sus realizaciones más sobrecogedoras. En el misterio de un fresco colectivo como el del retrato de los regentes del asilo de hombres, Hals nos brinda ya una imagen que trasciende cualquier convención del género. El ciclo se completa con este otro retrato de grupo que reúne esta vez a las regentas del mismo asilo. Y en este doble cónclave de testigos del dolor humano, el genio de Hals acertó a construir una sobrecogedora meditación en la que parece reflejarse su mismo y ya acechante final. El primer día de septiembre de 1666, un cortejo fúnebre condujo el cuerpo del pintor hasta una fosa común en la iglesia de San Bavón. Concluía así la humilde trayectoria personal de Franz Hals. Pero la conciencia del tiempo ha sabido al final reconocer en su obra y en esas almas prodigiosamente atrapadas en el velo de la pintura
uno de los episodios mayores del arte de su época.